Es un libro, no es un libro pretencioso porque obviamente hablar de la Ciudad de México es hablar de la historia política de México en general, hablar de la historia económica, de la historia social. Desde luego los grandes acontecimientos han pasado por la Ciudad de México. Ahí también hay mucho centralismo que hay que criticarlo porque casi todo siempre terminaba en la Ciudad de México. Y obviamente la República es tan grande que las historias de otras ciudades tenemos que rescatarlas. Pero este libro con Nostra, ya habíamos trabajado algunos textos de historia en otros años y la idea número uno es la divulgación y número dos, que se ilustren. ¿Por qué no acompañar algunas historias, anécdotas de algunas ilustraciones también, lo que le da otro sentido, otra lectura? Entonces creo que lo logramos aquí con la Ciudad de México. Y lo que vamos presentando es sí una historia muy general de la Ciudad de México prácticamente desde que se funda en 1325, aunque básicamente arrancamos cuando ya se convierte en la ciudad mestiza, ¿no? Indígenas, conquistadores, gente que va llegando, y de ahí hacemos el recorrido breve, pero con muchas estampas que te pueden ilustrar cómo era la vida o cómo ha sido la vida en la Ciudad de México desde el siglo XVI. Sí, estas ilustraciones que dotan al libro me parece de una habilidad de llegar a un público diferente, ¿no? Me parece que capta un público un poquito más juvenil, a lo mejor incluso hasta infantil, ¿no? Sin pretender que sea un libro probablemente de corte infantil, pero sí creo que hay un público allá afuera que gusta más de un libro acompañado de ciertas ilustraciones, ¿no? Entonces yo creo que la otra profundidad, un diferenciador al libro. Claro, mira, estamos buscando un público general. Este tipo de libros y la divulgación histórica tiene que ver con que las historias lleguen a más gente, Sí. ¿no? O sea, no estoy buscando un público especializado, porque para eso está la Academia de los Historiadores. Yo soy un divulgador de la historia, pero lo que pretendemos con esto es que efectivamente estamos tratando de demostrar que la historia puede ser muy divertida o muy entretenida a pesar de de las páginas rojas que de pronto tienes o terribles, pero en general la historia tiene muchas cosas de la vida cotidiana que olvidamos. La Ciudad de México es un acercamiento poco político a la historia de la Ciudad de México y sí muy de vida cotidiana. Me gusta que arrancas en el siglo XVI prácticamente con la fundación y ya desde ahí nos empiezas a regalar cierta información que nos vendieron como real, pero que no conocíamos, que en realidad no era, sino que fueron interpretaciones o que fueron con cierto objetivo. Le voy a poner un ejemplo muy claro. La serpiente en el pico del águila, en este símbolo cuando deciden fundar Tenochtitlan en ese lugar, ¿no? En donde a final de cuentas terminó. Comentas en tu libro que a final de cuentas no hay serpiente como tal, ¿no? Fíjate que eso es uno de los datos muy padres, porque bueno, a ver, una cosa es nuestro mito fundacional del águila devorando una serpiente para en un nopal. Okay. No hay ningún testimonio prehispánico que hable de la serpiente. Las crónicas señalan y los códices señalan que encontraron el águila desgarrando algo, pero no dice una serpiente. Pero como obviamente todo se amalgama en la historia, los procesos y demás, resulta que la serpiente la meten los misioneros. De hecho creo que es Fray Diego Durán el que por primera vez en uno de los códices la incluye como que es lo que está desgarrando el águila. Y esto por una cuestión simplemente pues, de la evangelización y lo religioso, ¿no? La serpiente representa el mal. El mal. Y era necesario como ratificarle a los indígenas que vivían aquí, que estaban en esa conversión, que era la lucha del bien contra el mal. Por eso la serpiente aparece desgarrada. Y eso es a finales del 16. Cuando llegan los españoles antes, o sea, estamos hablando a principios del 16, pues obviamente sí vieron la importancia del águila, sí conocieron el mito de la fundación, pero, insisto, lo del águila es hasta posteriormente y también cuajó, tan cuajó que lo tenemos en nuestra bandera. Totalmente, es el escudo, a final de cuentas, el escudo nacional. Estamos hablando de un libro de 274 páginas, pero ilustrado. Y con una edición que a mí me encanta porque si se fijan no son páginas llenas de texto, entonces como bien decía Alejandro, es como un repaso breve, a final de cuentas, 270 y cachito de páginas, por todos estos siglos, desde la fundación hasta nuestro siglo XX, hasta 2021 tengo entendido, ¿no? Estaba leyendo por ahí prácticamente. ¿En qué te basaste para decidir qué poner o qué era lo relevante en cada uno de los
los siglos o qué había que vaciar en este libro para Mira, presentar? para mí dos cosas son importantes. Obviamente tratar de explicar el proceso, ¿no? Entonces, como los acontecimientos históricos que marcaron cada siglo. Creo que ese fue una primera lectura. Y la otra, las cosas curiosas de la vida cotidiana que yo me he ido encontrando a lo largo de 33 años en los que me he dedicado a la historia. Y eso me ha permitido de pronto tener historias muy divertidas, como que el primer elefante que se conoce en la capital de Nueva España llegó en 1800, por ejemplo, o por ejemplo cómo Pancho Villa le cambia la calle de nombre a la calle de San Francisco y Plateros para ponerle Francisco y Madero por su enorme admiración y cariño que le tenía. Entonces, insisto, tú vas a encontrar a lo largo de estos 5 siglos los hechos que marcaron a la ciudad en términos sociales y políticos, pero dentro de esos siglos vas a encontrar una serie de anécdotas y casos de la vida cotidiana que determinaron la formación también de la sociedad. Me encanta esa parte, porque lo hace un libro muy vivencial, al final de cuentas, ¿no? Porque digo, nosotros no somos habitantes de la Ciudad de México, pero sí me parece que nos presentas un retrato, ¿no? A través de su historia, de por qué la Ciudad de México es lo que es hoy en día, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, nos platicas de la Plaza Mayor, ¿no? Por ejemplo, esta plaza tan emblemática que los de provincia la vemos magnífica, ¿no? Imponente y que se llena, por ejemplo, en el grito de independencia y demás, ¿no? Entonces, conocerla desde atrás me parece un hecho fascinante. Absolutamente, porque es una plaza que ha visto todo. Ha visto llegar a los españoles, ha visto cómo huyeron los españoles, ha visto la caída de la ciudad antigua, pasaron por ahí virreyes, emperadores, caudillos, políticos revolucionarios, o sea, todo ha sucedido ahí, pero también ha sucedido cosas como los globos de Cantoya, estos aerostáticos del siglo XIX, pero también hemos visto jugar béisbol en un concurso de home runs hace unos años que se adaptó y que se veía increíble el diamante ahí en la Plaza Mayor, o los autos Fórmula 1, pero también puedes ver los grandes, ¿cómo se llaman? Ofrendas en el Día de Muertos. Entonces es una plaza muy viva que se ha ido transformando, pero sigue siendo el corazón de México en muchos sentidos. Me gusta, porque así como estamos platicando de ameno, sobre hechos históricos, que luego hay cierta visión en cierto lado, por la forma en cómo se enseña, la historia es aburrida. Yo tengo en casa un pequeño ávido y fan de la historia, ¿no? Pero porque ha tenido acceso a libros como el de Alejandro Rosas, en donde la historia nos la cuentan de manera diferente, ¿sí? No es esa manera tediosa, enfadosa de memorizar y demás, sino vivencial, o sea, porque ahí está, al final de cuentas se vivió, la historia se vivió. Entonces es algo que me gusta de tu libro, algo que me gustaría resaltar y que precisamente es como para un público global, como para un público general. Entonces, desde el niño hasta el adulto es un libro que pueden disfrutar, y vaya, desde la portada. O sea, no estamos hablando de una portada seria, al final de cuentas, ¿no? Entonces me parece un atino total. Porque, ¿sabes qué? Hemos solemnizado demasiado la historia. La historia es de seres humanos que se ríen, que lloran, que están deprimidos o que a veces están eufóricos. ¿Por qué de pronto la historia se convirtió en algo tan monolítico y tan solemne? Hay que quitarle la solemnidad, lo cual no quiere decir que le quitemos la seriedad a la historia. La historia, pues sí, con documentos, hay que demostrarlo por aquí y por allá, pero tiene que ser menos solemne porque está hecha por seres humanos, aunque parezca una obviedad, ¿no? Entonces yo me imagino perfectamente, por ejemplo, o sea, en este tipo de cosas absurdas, el día que sepultaron en el Panteón de Santa Paula la pierna de Santana, de Antonio López de Santana. Es una cosa increíble ordenada por un presidente, ¿no? Sí. Y ahí van las bandas y la música y la sepultan. Pues, obviamente, eso hay que contarlo sin ser solemnes. Juárez era un personaje de carne y hueso, no era una estatua de bronce. Entonces, creo siempre que hay que ser serios en la investigación, pero no en la manera de contar las cosas, porque la solemnidad mata a la historia. Porque al final de cuentas yo creo que la historia tiene una utilidad. O sea, yo creo que sí es útil. La historia, por ahí en alguna ocasión alguien me preguntaba, pero la historia ¿como para qué? Y yo sí le comentaba que para mí la historia tiene una utilidad y al final de cuentas es saber de dónde venimos, por qué llegamos aquí, ver qué hicimos bien, ver qué hicimos mal al final de cuentas. Y no necesariamente es una lección, también te encuentras, te sigues viendo reflejado en otros siglos. O sea,
mucha de la historia de la Ciudad de México, por ejemplo, la gente asistiendo a los espectáculos o cómo se divertía, tú podrías decir, se siguen divirtiendo igual que en el siglo XVII o XVIII, nada más que hoy ahora en vez de sacar, por ejemplo, hace unos 30 años encendedores, ahora sacas el celular en el concierto. Sí. Pero había reventa en el 1753 en el Coliseo Nuevo de la ciudad, había problemas de tráfico cuando había algún concierto. Entonces, pues, obviamente, todo eso sigue siendo de nosotros y la historia te lo demuestra y entonces creo que encuentras mayor identificación con los antepasados. Qué interesante y qué divertido. O sea, esta es la parte amena. Esta es la parte vivencial, esta es la parte cotidiana de la historia que vamos a encontrar en el libro de la Ciudad de México de Alejandro Rosas, editado por Nuestra Ediciones. Búsquense el libro de Alejandro Rosas. Yo creo que se van a pasar un rato muy ameno. Van a descubrir un montón de cosas que a lo mejor no conocían o que a lo mejor sí, pero contada de una manera diferente. Yo agradezco muchísimo, Alejandro, estos pocos minutos que estuviste con nosotros platicándonos sobre tu libro. Yo me lo llevo de tarea terminarlo porque no lo he acabado. No se lo he prestado a mi hijo. No, te lo presto después, le digo, déjame terminarlo primero yo. Pero él está ávido y emocionado de empezar. Ojalá le guste, es un buen sinodal. ¿Qué edad tiene? 13 años. Ah, está perfecto. Sí, perfecto, no, está perfecto. Y este tipo de historias, te digo, a ver, todo lo que lees ahí sucedió. No es novela, no es ficción, es divulgación de la historia hecha con seriedad, pero contada sin solemnidad. Sí, me encanta. Y bueno, pues con esa frase cerramos a final de cuentas. ¿Viste qué mejor carta de presentación que lo que acaba de decir su propio autor? Entonces, pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Amigos, amigas, compren la Ciudad de México, se van a divertir. Muy bien, pues nos vemos en